Vez pasada nosotros hablamos sobre el ser de lo natural y la introducción de la perspectiva científica dentro del análisis que hemos mencionado. Y hay mucho aspecto epistemológico en ese sentido que también hemos trabajado en cuanto a las menciones. Considerando que la última parte del siglo XIX y principio del siglo XX, el positivismo, o por lo menos esa orientación del método inductivo, ha acaparado la atención de los investigadores. Hemos dicho también que quien puso un poco la observación a todo ese proceso del método de investigación ha sido Popper a partir de 1929 aproximadamente, pero un poco más adelante recién él se va también, o sea, va a hacer presencia en el ámbito científico. Pero al mismo tiempo hay que recordar también la figura de Albert Einstein, ¿verdad? Un poco antes, y se puede decir que ha caminado también en forma paralela a lo que estos epistemólogos ya venían haciendo. Eso no podemos dejar así de lado dentro del análisis que responde a esa reflexión que no podemos hacer desde la filosofía. Entonces, lo que aparece ahí como propuesta dentro del Círculo de Viena, por ejemplo, vamos a encontrar así orientaciones en cuanto a investigación que ellos querían, como así también del siglo XVIII, el tema de la ilustración y la creación de la enciclopedia. Pero la enciclopedia podía ser una especie de metáfora que trata también de hacernos entender de un conocimiento que pueda abarcar o que pueda entenderse del mismo modo también como ha pretendido el positivismo. O sea, que un conocimiento que represente la panacea en el ámbito del ámbito general, aunque ellos consideraban solamente la parte científica. Entonces, esa misma intención también el Círculo de Viena ha tenido, de crear una conciencia también de aceptación general de lo que ellos descubrían. Y usaban conceptos así como eh, verificabilidad, lo que más adelante eso Popper lo va a observar. Y recordar también el método que propone Popper es el hipotético deductivo. Cuando la ciencia no va a adquirir un carácter definitivo, sino que cuando la hipótesis llega a un punto que es refutada por otra hipótesis o contrastada, en principio con otra hipótesis, y la que aparece le supera, entonces lo va a ir desplazando. Entonces, eh, primero como hipótesis se va deduciendo hasta llegar a un punto que eso se puede mantener por un tiempo hasta que finalmente aparece otro criterio más importante que va a mantenerse hasta que nuevamente aparezca otro más consistente. Hasta llegar también a Kuhn, él va a cambiar el concepto, él va a hablar de paradigma, y toda la escuela también proveniente a partir de estos pensadores. Si bien uno puede decir yo no acepto, pero sí ha marcado su territorio en el ámbito que concierne a la parte científica. Y hoy vamos a continuar hablando de la perspectiva de la filosofía de la naturaleza del ámbito ya filosófico, ¿verdad? Que sería el punto siguiente, que también hemos mencionado en muchas situaciones
que la reflexión filosófica entonces se suma también a este descubrimiento que lo hacemos dentro del ámbito científico. La ciencia quizás ya no, así como tal, ya no hace esa consulta o autoconsulta o la autorreflexión. ¿Por qué? Porque su descubrimiento ya considera como una cuestión segura. En ese sentido, cuando la filosofía puede ser que no enfoque del mismo modo porque no va a estar así conforme, eh, no es por desconfianza, sino simplemente porque responde a la naturaleza de su propio método, el hecho de cuestionar todo. Entonces la reflexión filosófica es necesaria ante todo para la evaluación del conocimiento científico. O sea, sirve también para que los científicos puedan muchas veces repensar. Entonces nosotros podemos decir también que la ciencia, en ese caso los científicos no pueden decir que la filosofía no va a ser útil en el trabajo que ellos hacen. Y puede ser que a partir de esa observación que hace la filosofía o los cuestionamientos que hace la filosofía, ellos puedan replantear algunos descubrimientos. Y más todavía cuando no hay una refutación o se encuentran medio solos en el campo de la línea de investigación que ellos quieran aplicar. Igual pueden también, o se puede entender en forma objetiva, que todos lo que tiene que ver con un descubrimiento, con el conocimiento, tiene que entrar en ese proceso de la revisión. Y más todavía cuando aparece Popper con su idea de que esto podía ser provisorio. Eso no le quita, no hay que confundir con el valor que debe tener una hipótesis en su momento. Y si no hay otro tipo de descubrimiento o un avance más significativo, entonces esa hipótesis se tiene que mantener. O sea, acá pues, el tema es que la filosofía le va a hacer reflexionar a los científicos. Eh, Se puede entender porque no son campos así que caminan del mismo modo. La filosofía quizás se anticipe y en otro caso va a esperar que haya un descubrimiento científico para que pueda también dar su versión. Entonces acá, según el texto, la reflexión filosófica también es necesaria si se desea formular una cosmovisión. En términos kuhnianos, eso va a ser el paradigma. Una representación de la naturaleza en la que se queden reflejadas sus características fundamentales. En ese sentido, se resulta imprescindible cuando se abordan los problemas ontológicos que se refieren a las características básicas del modo de ser de la naturaleza. Y dentro de eso vamos a encontrar ciertas interrogantes que giran en torno a los posibles planteamientos que cuando al menos este texto de Artigas hace esa mención, a grandes rasgos suelen coincidir con los problemas clásicos acerca de la sustancialidad, la causalidad, las cualidades, el espacio, el tiempo, la teleología, el origen del universo, que también ya hemos tratado. Al igual que en otras épocas, también se plantean los problemas típicamente metafísicos acerca del espíritu, la libertad y la trascendencia, que también son temas tratados en religión, por ejemplo. Entonces puede afirmarse que en la actualidad existe un consenso, al decir consenso ya no se va a decir general, acerca de la existencia de esos interrogantes genuinamente filosóficos. Pero también sabemos, somos conscientes de que si son planteamientos y cuando tenemos también la dificultad en el sentido de que exige una profundidad en lo que podamos pensar como para tratar de acercarnos a una respuesta, entonces también eso le hace más interesante.
Eh, por ejemplo, el tema de la mención de que el mismo Kant podía hacer el tiempo-espacio, por ejemplo, la causalidad desde Aristóteles, igual que la sustancia, en cuanto a la razón de ser, la cualidad, que muchas veces incluso eso se hace en el ámbito de la investigación también, y hablamos de enfoque cualitativo en la investigación social, eso se menciona mucho. Y tenemos que preguntarnos, por ejemplo, muchas veces que cómo yo puedo llegar, por ejemplo, a esa cualidad. Pues la cantidad, por ejemplo, o el aspecto cuantitativo, a veces hasta parece más fácil porque tiene un carácter en cuanto a posibilidad más objetivo. ¿Por qué? Porque está a la vista de todos. Sin embargo, esa razón de ser que esconde la que son las cualidades, entonces eso sí nosotros tenemos como una materia prima para poder analizar. Igual que la finalidad, lo que no, también nos puede plantear el tema de la teleología. Y ni qué decir cuando vamos a hablar de la edad, por ejemplo, del universo o su origen desde la visión filosófica. Bien, entonces dentro de este contexto vamos a encontrar la comprensión metafísica de lo natural y vamos a referirnos a la unidad y la pluralidad. La unidad también, o sea que la unidad y la pluralidad son problemas que también se han iniciado según los registros que tenemos nosotros, en la era presocrática, con los famosos arqué. Ese mismo arqué tenemos que muchas veces replantear en cuanto a su significado y los mismos conceptos propios, por ejemplo, el agua, el fuego, el devenir, la homeomería, el nous, todo eso nosotros tenemos que dejar en reserva en cuanto a una comprensión total. O sea que reservarnos en el sentido que no sentirnos así en la autoridad lo que hemos comprendido totalmente y suficiente como para decir también que hemos superado por completo esa situación. Entonces, uno de estos problemas según el texto es el de la unidad y la pluralidad. En cuanto a la caracterización de la naturaleza, que también ya habíamos trabajado, que lo natural posee una estructuración espacio-temporal y que la naturaleza tiene una especial importancia las pautas, o sea, las repeticiones que nos vamos a encontrar en estos tiempos, que también puede confundir. Si nosotros vamos a hacer nuestro análisis desde una visión, por ejemplo, crítica, actualizada, y ponemos lo que tiene que ver también con la creación humana, los nombres, por ejemplo, de las estaciones, y si vamos a buscar las características dentro de esas estaciones, y en un mes como julio, agosto, nos encontramos temperatura de 40 grados, entonces también eso puede marcar, por ejemplo, como una especie de refutación u orientación que en cuanto a pautas o características no hay una relación directa con la denominación que también le podemos dar a una estación específica, por ejemplo. Pero también eso hay que ver que si hasta qué punto corresponde ya a una cultura o una determinación que lo ha hecho el ser humano, o también hasta qué punto responde a la naturaleza. O ese criterio de naturaleza es lo que también nosotros le cargamos, por qué llamamos de esta manera. ¿Lo tomamos a partir del concepto o lo tomamos a partir de las características también que lo vamos agregando, que vamos a entender como pautas? Bueno, entonces un caso particular es la realización individual de modo de ser específico que son comunes a muchos individuos.
La especificidad y la individualidad llevan de nuevo a los conceptos de forma y materia. Ahí tenemos otro punto que es el dinamismo e interacción, del, aludiendo un poco a lo que ha dicho Heráclito, por ejemplo, el tema del devenir, que también es un rasgo de la naturaleza, que tampoco estamos en condiciones de decir que es un tema acabado, un tema que ya hemos superado por completo. Y después tenemos lo que se llaman las cuatro causas y la concausalidad. A ver, en cuanto a las causas, ustedes me pueden también referir eh, desde el punto de vista así metafísico, ¿verdad? ¿A qué se refieren? Nosotros podemos mencionar los nombres. Ustedes si recuerdan pues, los nombres mencionados por Aristóteles, los tipos de causa y a qué apuntan la misma, entonces me gustaría escuchar. ¿Recuerdan los tipos de causa mencionados por Aristóteles? Sí, profe. Sí. Causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. ¿Y cómo podemos vincular nosotros con esto que estamos hablando, este tipo de Bueno, causas? y se vincula, o sea, Aristóteles usa esto para explicar justamente qué es el ser o la realidad o la naturaleza. Se necesita estas cuatro causas. Necesita una causa material, que es la causa origen de ese, cómo, de qué está compuesto. No sé, am, puede ser, ahora el ejemplo de la mesa, Sí. el mármol, no sé, ¿cómo se llama? Una estatua. Ahora, es el mármol su causa material porque está hecha de eso. O sea, eso hablaban los presocráticos. O sea, todo el arjé empieza con eso. Saber cuál es la sustancia, origen, que dio origen, digamos, a todo. Digamos que eso se preocuparon los presocráticos. Ya con Demócrito, Heráclito y demás decían que era el átomo, otro decía que era el agua, Tales de Mileto, Pitágoras, los números y demás. O sea, el origen, la, o sea, el primer principio de todo, digamos que es la materia. Después tenemos la causa formal. Esa materia tiene que tener una forma, ¿verdad? Esa la da Platón con la idea. ¿Por qué? Porque uno tiene la forma, o sea, la idea de cómo va a ser ese como esa estatua. Yo tengo acá en la cabeza, pero ese está, yo le tengo que dar forma a esa materia. A eso se refiere la forma. Por eso el significado de idea que usa Platón es en realidad la forma que uno le da. Él dice que la forma es lo que existe en realidad. Por eso hace esta diferencia entre el mundo de las ideas y el mundo, digamos, real, el cambiante y demás. Pero el mundo de las ideas es ese que está ahí, que está concebido. Vos tenés que darle forma. Después tenemos la causa eficiente, que es la causa, digamos, quién ha creado eso. O sea, tiene que haber un primer motor de eso, quién ha generado eso. Puede ser la herramienta, puede ser un sujeto creador, depende. En este caso, el ejemplo ¿cómo se llama? De la estatua, digamos que es el marmolero, el que hace, el escultor. Esa es su causa eficiente. ¿Quién ha creado o qué herramienta se utilizó para darle a esa materia la forma de estatua? Y su causa final es, o sea, esa es la que agrega, digamos, ya Aristóteles, que el final, por eso toda su, digamos, su filosofía es teleológica, porque
cuando habla de ética también, la ética teleológica es que tiene un fin algo. Bueno, el fin, digamos, del hombre, de la ética y demás, es la felicidad. Bueno, en este caso, el fin de esta estatua va a ser, no sé, el adorno para cuando, qué sé yo, Santi Peña hubiera, iba a ascender a la presidencia. Bueno, esa es la causa final. Por eso se juntan las cuatro causas. Así explica Aristóteles la realidad que tiene que haber. Muy bien, Bueno, así. súper, sí. Ahora, fuera lo que también él nos puede explicar, un estudiante de tercer curso de filosofía, ¿cuál de los tipos de causas mencionados, por ejemplo, es más difícil de entender en qué consiste? De dimensionar, de captar. Para mí la causa eficiente, incluso la causa final, dependiendo, digamos, que uno quiere explicar. Por ejemplo, ahí lo que se pelean todo en la causa eficiente, por ejemplo, ¿cómo llegas a la causa eficiente del hombre, del universo, de determinadas cosas, de la maldad? No sé. A mí es, no sé. Y Y todo esto también que mencionamos está en todo lo que existe, está en o sea que la naturaleza ya se compone de los tipos de causas o que se puede pensar. Cuando hablamos de la naturaleza en sí, ¿ya viene compuesta por esos tipos de causas o tiene que haber una especie de intervención externa cuando hay una aproximación a lo que sería pues, la causa eficiente? O todo se hace en forma autónoma. Yo creo que hay una parte autónoma, profe, y otra parte que puede ser manual, si se puede decir de alguna manera. Ujú. Bien, sí. El hecho por ejemplo, de la causa formal, hay veces que es difícil por ejemplo, de determinar realmente a qué hace referencia. No puede decirlo según el texto, se refiere a su, o sea, la causa material y formal se refiere a su composición y modo de ser. No lo podemos pensar en forma física también. Por ejemplo, el ejemplo que se puso la mesa. Y la mesa tiene una forma, pero esa forma no le corresponde a la mesa. Entonces a partir de ahí nosotros lo ubicamos en un plano de la geometría, cuando si vamos a hablar en términos matemáticos, vamos a encontrar también esa posibilidad. Y la causa eficiente va a depender mucho también de la formación que cada uno tiene. Incluso podemos meter la palabra creencia ahí. La creencia no debe entenderse siempre como una cuestión religiosa, sino la convicción que tiene el sujeto cuando analiza una situación y el para qué está hecho también. Dentro de este parámetro entonces encontramos la direccionalidad. Es como que también hay una voluntad de por medio, pero esa voluntad hay que determinar si está dentro ya de lo natural o también se puede atribuir a una causa eficiente, pero al mismo tiempo otra vez plantearnos que la causa eficiente también representa, tendría el mismo estatus que la causa material, la causa formal y la causa final. Entonces no tiene que haber una supremacía en cuanto a esto porque responde a la misma característica de los componentes del ser, vamos a decirle en esos términos. Entonces,
Lo que le quiero decir más que no son problemas así resueltos en todos los casos. Eh, Pueden generar muchas preguntas, pueden generar muchas investigaciones, pueden generar muchas conjeturas en términos popperianos, lo que gira en torno a esto, porque si bien uno puede decir a partir de una experiencia eh, nunca mencionado, eso no va a dejar de ser filosófico, porque también nosotros en un sentido nos manejamos mucho por la tradición, eh, la tradición, la forma que se analiza una situación, la tradición que utilizamos en nuestra lectura, en los artículos, o porque hay un principio de autoridad de por medio, entonces también eso puede ser que sea un objeto que podemos usar también para analizar. Bien, entonces acá sacando un poco otra vez la relación que existe entre el aspecto científico o la ciencia experimental y la filosofía, entonces es como que se complementan. ¿Por qué? Porque los científicos, así como dijimos, a partir de los cuestionamientos que va a hacer la filosofía también, es como que se va ir también incorporando por un momento a esa dimensión filosófica, porque las observaciones le tienen que hacer pensar y muchas veces incluso replantear lo que hasta cierto punto, por ejemplo, se puede decir que forma parte de un descubrimiento que no se podía poner en un plano de la discusión. Pero nosotros, dentro de lo que nos corresponde hacer, tenemos que tratar también de ubicar los conceptos dentro del plano de lo que podamos usar como, eh, dependiendo también del enfoque que le demos, de un plano interpretativo o construir, por ejemplo, una explicación a partir del entendimiento y la disposición que cada uno tiene. Entonces las causas nosotros podemos atribuir a todo lo que existe, y lo que, o sea, que especialmente a lo que tiene que ver con donde el ser humano no ha puesto todavía, no ha hecho ninguna intervención. Y son temas de investigación, son temas que uh, uno no puede decir totalmente lo que yo no puedo hacer tesina sobre esto, un trabajo final de grado, siendo que tantas veces se menciona, pero hay que ver también los enfoques que se le da en todos los sentidos. Después tenemos las condiciones materiales y determinaciones formales, que también son problemas de larga data. Dimensiona el tipo material de la naturaleza, definir esa materia que la física nos va a ayudar. Y en cuanto a su característica, vamos a encontrar la extensión, la duración y la mutabilidad, que también lo estudiamos en el plano lógico. Esto es el tema de lo que abarca, cuánto tiempo puede estar y puede cambiar o no cambiar. Son aspectos que aparecen como características también de, de este criterio que nosotros estamos intentando entender en cuanto a la materia. En el punto B, el concepto de materia, o sea, la definición misma, que también eso podemos entender como adjetivo según el texto y como también sustantivo. En sentido adjetivo, algo es material si posee dimensiones materiales, extensión, duración y mutabilidad, que hemos visto en principio, y que también puede haber otras dimensiones en el campo también de lo que nosotros intentamos entender.
Según el texto, tanto en la vida ordinaria como en la filosofía, es frecuente hablar de la materia como sustantivo. Pero ese modo de hablar fácilmente induce a confusiones. En efecto, no existen seres que consistan solamente en una colección de dimensiones materiales, porque esas dimensiones no tienen una existencia propia. Son dimensiones materiales de sujetos que poseen modo de ser específico, que no se reducen a esas condiciones. Cuando se habla de la materia, parece indicarse, en cambio, que se trata de un ser o varios seres concretos, pero esos seres son aquellos de los que puede predicarse el adjetivo material, y son los seres materiales. Entonces ahí la expresión materialidad no posee un ser propio, que diciendo, en otras palabras, no existe ningún ser puramente material. Y si lo atribuimos a lo que hemos mencionado antes, lo sometemos a la existencia, o pensemos en la existencia de una materia, y lo sometemos a los tipos de causas, también lo vamos a poder trabajar. Y muchos otros términos también que se usa en el vocabulario cotidiano, así como la extensión, duración, la mutación, que también son conceptos que la ciencia experimental lo pueda tomar. Quiere decir que tanto la filosofía como las ciencias naturales también se pueden complementar y se pueden ayudar. O sea que la ciencia experimental puede tomar datos así descubiertos por la filosofía, como también puede ocurrir lo contrario, que aparentemente va a ser más encaminable, pero siempre hay que pensar también en la condición de la ciencia respecto a la filosofía y la filosofía respecto a la ciencia. Y muchos otros aspectos que se pueden también decir, como en el punto C, materia primera y segunda. La materia prima, que justamente hablaba de eso también Aristóteles, ¿no? Materia primera o materia prima, para designar un sustrato común a todos los cuerpos, que permanece incluso en los cambios sustanciales. Y de materia segunda, para designar las sustancias naturales, que vienen a ser el sustrato que permanece a través de los cambios accidentales. O sea que también dentro de la metafísica que se estudia así, o se menciona siempre y siempre es complicado también hacer esa distinción, eh, y lo podemos hacer solamente de manera abstracta, ¿verdad? En la mente. Y todo eso son componentes que nosotros podemos extraer para los análisis en el ámbito de la filosofía. Incluso los conceptos. Muchos conceptos metafísicos que Aristóteles nos ha dejado como tarea. El tema del movimiento, el tema de los cambios. Es un problema que aparentemente va a tener soluciones, pero si lo empezamos a desempolvar y volver a revisar después de todo lo que se ha hecho en el plano de la investigación y la reflexión, entonces también es importante considerar como posibilidad el tema de la sustancia, accidente, lo que puede cambiar, lo que no puede cambiar, la materia, su característica y todos esos elementos que son siempre también significativos. Según el texto, Aristóteles subraya que la materia prima es el sujeto último del que se componen las cosas. Cuando decimos de algo no que es tal cosa, sino de tal cosa, por ejemplo, la caja no es de tierra ni tierra, sino de madera. Pero si hay algo primero de lo que ya no se dice con referencia a otro, que es de tal cosa, esto será la materia primera.
que puede ser totalmente una cuestión ontológica, una cuestión abstracta, ¿verdad? Que a simple vista yo no voy a poder visualizar. Eh, Cuando nos referimos al concepto forma, siempre también eso permite volver a pensar. En definitiva, la materia prima aristotélica se presenta como un sustrato último relacionado con la composición de los cuerpos y con el cambio sustancial. Quizás no sea la materia prima que nosotros usamos como base, que está ahí en forma patente, de lo que en el campo científico no se puede usar también como para usar como elementos que tienen que estar ahí para que se pueda hacer una investigación más profunda. Bien, entonces esa es la propuesta, también la reflexión que nos queda. Y mencionar también las características de lo material. En cuanto a esa condición también que nos ubica, ¿no? Que en primer lugar las condiciones materiales se relacionan con la potencialidad. Porque todo lo material es mutable, puede cambiar. También se puede afirmar que la materia es el principio de individuación de las sustancias naturales, porque la unicidad, y cuando se junta, entonces vamos a hablar de una multiplicidad. Y en tercer lugar, y se comprende fácilmente que la materialidad implica contingencia. O sea que esa relación también que nos ha hecho los autores de lo necesario a lo contingente, o de lo contingente a lo necesario. Por ejemplo, una de las vías de Tomás de Aquino que... Entonces, esta materia tiene un carácter también contingente. O sea, cuando yo digo contingente, también estoy señalando que no tiene una vida propia, permanente, como para referirnos a una cuestión necesaria. Y también la materialidad se relaciona con la existencia del azar en la naturaleza. O sea que al ser contingente también tiene ese rasgo del azar. Como también implica de una parte la existencia de límites en nuestro conocimiento y de otra la posibilidad de un conocimiento mensurable y controlado, que también forma parte de su característica. Y otros elementos que nosotros podemos mencionar también como característica de lo material. ¿Algún comentario que tengan dentro de este proceso? Esa es la dimensión, entonces, filosófica, como para relacionar con la dimensión científica. No podemos quitarle el valor a ninguno de los dos campos, porque es como que se complementan. Los avances en la ciencia entonces también sirven como insumo para que la filosofía pueda tener los recursos a qué referirse. Como también la ciencia o los científicos toman las observaciones y la crítica, pues, lo que puedan tener los filósofos, como para poder cambiar de orientación en cuanto a su conocimiento. Entonces es la dinámica del proceso que se busca para poder también llegar a lo más alto en cuanto a este proceso tan significativo. Bien, entonces con esto nosotros marca la continuación de nuestro proceso. Aprovecho también para agradecerles por su atención y su presencia. Muchísimas gracias y vamos a continuar. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.